Cordillera del Chicote-Ulginio, Rusia. Según los últimos avances científicos en materia genética, se ha descubierto que el tigre siberiano representa la única población sobreviviente del tigre persa o tigre del Caspio, una subespecie que por décadas se creyó extinta, pero que en realidad se trata de la misma. Una criatura cuyo territorio se extendía desde lugares muy lejanos como Turquía y Ucrania hasta llegar al extremo oriente de Siberia. Pero hace tan solo unos 200 años, las poblaciones del extremo oriente, que hoy conocemos como el tigre siberiano, quedaron aisladas de las poblaciones ubicadas más al oeste. Esto debido a la acción del ser humano, que luego de esta fragmentación terminó poco a poco acabando con las poblaciones restantes que quedaban más al oeste. Esta cordillera se encuentra muy cerca de la frontera china, donde se sabe que hay algunas decenas de ellos, pero en una situación de peligro extremo. Y también hacia la frontera con Corea del Norte, donde se cree existan algunos tigres siberianos, pero no existen informes oficiales. Pero afortunadamente el gobierno ruso se ha tomado muy en serio el tema de la conservación del tigre siberiano, el cual es considerado un símbolo muy arraigado de su cultura y su historia. En la naturaleza pueden alcanzar más de 3 metros de longitud de la cabeza a la cola y pueden llegar a pesar los 300 kilos. Ya en cautiverio se tienen registros por encima de los 400 kilos de peso. En condiciones donde abunda su presa, el tigre siberiano tiende a acumular grasa con más facilidad que los de otras regiones. Además, su pelaje puede alcanzar los 10 centímetros de largo, factores muy favorables para las condiciones del extremo frío al que se ven expuestos en los bosques siberianos. Otro nombre muy común que recibe el tigre siberiano es el de tigre de Amur, por vivir en las cercanías del río del mismo nombre, y que sirve como frontera entre Rusia y China en buena parte de su tramo. Puede alcanzar altas velocidades en cortas persecuciones sobre la fría nieve del bosque, y entre sus competidores carnívoros se encuentran lobos, osos, linces y leopardos. Aunque a excepción de los osos pardos más grandes, cualquiera de los antes mencionados puede convertirse en su próxima presa. Aunque por supuesto prefiere alimentarse de jabalíes, el sika japonés, el ciervo común y el alce. El proyecto Tigre Siberiano, implementado por Rusia en 1992, fue una respuesta oportuna al rápido declive de la población del tigre luego de la caída de la Unión Soviética y de la crisis que le siguió, y que provocó un fuerte aumento en la caza furtiva y el tráfico de sus partes. No ha sido nada fácil. El proyecto ha tenido sus altas y sus bajas, pero día a día se mejoran las técnicas, logrando perseguir y detener a muchos de estos asesinos y contrabandistas. El proyecto ha tenido un éxito modesto, pero muy valioso para la conservación de la especie, logrando un mejor control sobre esta población y la reintroducción de muchos tigres de vuelta a su hábitat natural. De los aproximadamente 300 que habían para 1992, se calcula que hoy día existe una población de unos 700 tigres en esta región. Son pequeños pasos, pero que marchan por el camino correcto.